Hola, buenas. Bienvenidos al evento Anfitrionas, Hablemos de Tecnología, organizado por el grupo Women for Technical Talks y patrocinado por Next Step y AXA Zurich. Antes de empezar, pues agradecerles que me hayan dado esta oportunidad de participar en este evento con mi rollo. Bueno, empiezo presentándome. Mi nombre es Laura Villalobos Ortiz y soy desarrolladora de .NET en Tokiota. Digamos que mi relación de amor-odio con .NET empieza desde mis inicios laborales y bueno, lo llamo amor-odio porque sabemos siempre lo que hay. Y al final quieres dar lo mejor, hacer código súper limpio, pero luego siempre tienes pues las típicas obstáculos o el código es como es, pero bueno, o sea, al final te enganchas. Si después de este perfil y el rollo que os voy a contar seguís queriendo contactar conmigo, tenéis alguna duda o lo que sea, bueno, pues mi Twitter es Lola Wizard y mi perfil es Lola Villalobos Ortiz en LinkedIn. Y bueno, comenzamos. Git for Gummies o cómo meter la cabeza en Git sin ponerle 2 velas negras a Linus Torvalds, o como se diga. Básicamente, esta charla pretende ser una introducción a Git para aquellos que, por lo que sea, todavía no lo hayan tocado, o bueno, o se sepan 4 métodos contados y quieran ver si rascan un poco más, yo qué sé, porque no había nada en Netflix hoy. Así que bueno, empezamos. Contenido, por supuesto, presentar qué es Git, la estructura del entorno de trabajo que nos vamos a encontrar a la hora de manejarnos, lo que viene siendo la parte principal a la que hemos venido, que son los comandos principales para meter cabeza, herramientas que nos facilitan un poco el uso de Git y repositorios, y bueno, al final las conclusiones de por qué debería entrar Git en mi vida. Bien, bueno, ¿qué es Git? Git se trata de un sistema de control de versiones, un control version system, que básicamente nos soluciona el problema ese que teníamos cuando estudiábamos de práctica final 1, práctica final definitiva, de sacar un montón de versiones con distintos nombres. Bueno, pues estas aplicaciones ya sabemos que mantienes el histórico de cambios y te permite también tener más colaboradores y mantener unos cambios coherentes dentro de tu código. Esta aplicación fue desarrollada por Linus Torvalds, o como se pronuncie, sí, el creador de Linux, en 2005. Así que ya ha tenido bastante recorrido como para hacerse muy popular. De las más usadas ahora mismo, si no la más. Y bueno, antes de empezar un poco cómo usarla, pues quería describir cómo funciona internamente, así a grandes rasgos, y cómo almacena la información para llevar el control de nuestros proyectos. La principal característica es que es un sistema distribuido, almacena mediante snapshots o instantáneas, aunque suena más chulo en inglés, y bueno, mantiene una estructura de grafo con los datos. Respecto al sistema distribuido, pues básicamente en lugar de tener un servidor central donde almacenas tu repositorio y tú te descargas una copia del código con el que vayas a trabajar, pues bueno, cada cliente que se descargue esa copia también se va a descargar el repositorio al completo. Siempre va a haber una copia disponible en cada cliente. Esto ralentiza un poco descargarse la copia de trabajo, pero luego agiliza bastante porque la mayoría de operaciones van a ser en local, dado que tienes el repositorio en tu máquina, y aporta bastante seguridad, porque no dependes de un servidor central que un día muere. Con lo cual, bueno, es una ventaja añadida. Respecto al almacenamiento en snapshots, Git, a diferencia de otros repositorios, o sea, de otros sistemas de control de versión, no va guardando cambios con respecto a versiones anteriores. Guarda el conjunto de ficheros de tu proyecto. Aquí, por ejemplo, he usado fichero A, fichero BC, y luego va guardando los cambios el fichero con los cambios en cada versión, como veis en el ejemplo. El fichero tiene una versión 1 con los ficheros tal cual. En la versión 2 tengo el fichero B2, por tanto solo almaceno ese y sigo haciendo referencia a los ficheros anteriores por básicamente eficiencia, y así sucesivamente. Entonces no almaceno siempre una instantánea el conjunto de ficheros que tengo. Este tema de los snapshots lo podemos considerar los commits toda la vida, si estáis familiarizados con sistemas de control de versión, que entiendo que sí, si no estaríais en esta charla. Y una característica de estos snapshots,
importante, aparte de almacenar, bueno, pues el momento en el que se realizaron, el autor, se guardan con un código hash, un código único a partir de su contenido. Esto lo que posibilita es que cada uno esté, por supuesto, identificado de forma única y que Git pueda identificar cualquier cambio que se produzca en el código. O sea, no se puede introducir ningún cambio sin que Git, la aplicación, lo reconozca, y tampoco puede haber ningún dato corrupto que la aplicación no detecte, con lo cual aporta un plus de seguridad también. Y por último, el almacenamiento de datos también se realiza mediante estructura de grafos. Aquí tenemos, digamos, los snapshots que mostraba antes, que siempre mantienen una referencia al, bueno, a partir de ahora lo voy a llamar commit, porque con mi acento snapshot se hace complicado, hace referencia al commit anterior. Aquí, bueno, simplemente es un grafo muy simplón, pero en cuanto empiezas a meter ramas, o sea, distintas desviaciones, por así decirlo, se complicará más. Podéis ver que hay un par de elementos distintos que son master y head. Estos serían punteros, que básicamente master es un puntero que identifica mi rama. La rama principal por defecto siempre en Git es master, y head es un puntero que siempre va a apuntar a el último commit que haya realizado en la rama en la que esté ahora. En este caso, bueno, pues apunta a master también, o sea, a V3, que es el último commit. Entonces, viendo un poco a grosso modo la estructura interna de Git, a lo mejor ahora diréis, bueno, ¿y para qué? Muéstrame el código. Pero bueno, a lo mejor os sirve para haceros una idea de por qué se hacen las cosas como se hacen. Nunca está de más saber cómo funcionan las tripas de algo. Y bueno, lo siguiente sería la estructura del entorno de trabajo. Digamos que esto ya nos afecta más a nuestra forma de trabajar. Se pueden distinguir 4, digamos, espacios distintos. 3 de ellos en local. Uno de ellos es el Working Directory, el espacio de trabajo. Básicamente es tu código que vas modificando y vas trabajando sobre él. Por otro lado está el Staging Area o Index. Yo tengo la costumbre de llamarlo Index por facilidad, por si me escucháis continuamente llamarlo Index. Y básicamente es un área como de preparación antes de realizar un commit, antes de guardar en el repositorio los cambios que te interesan. Si os pasa como a mí, que estáis más familiarizados con TFS, igual que en TFS tú especificas antes de subir al repositorio qué ficheros no quieres incluir, es un exclude. Aquí digamos que sería el comportamiento opuesto. De todos los cambios que tengo en mi directorio de trabajo, a lo mejor no me interesa subirlos todos. Entonces en el index yo especifico qué quiero que vaya al repositorio. Y lo siguiente sería el repositorio local, que es donde suben los mencionados snapshots o commits, donde hago commit, y llevaría el control ya de todos los cambios que ha habido en el repositorio. O sea, ahí ya digamos que quedarían registrados los cambios. Lo único es que todavía están en local. Sigue siendo tu repositorio local. La última pata sería ya el repositorio remoto o upstream, que digamos que este repositorio ya es el que comparte con el resto de colaboradores. Cualquier persona que se vaya a descargar el repositorio completo, con la copia de trabajo sobre la que vaya a hacer cambios, va a ir a este repositorio a descargárselo. Mientras que el local, bueno, pues digamos que solo es accesible a nosotros. Quizás este sea el concepto un poquito más complicado de pillar o que se resista un poco más porque, no sé vosotros, pero yo estoy acostumbrada a haber trabajado con otros sistemas de control de versión que no tienen tantas etapas, digamos, para acabar subiendo los cambios. Pero bueno, al final acabas viendo que es una forma segura de trabajar y le coges cariño. Bien, pues vamos al meollo. Voy a explicar básicamente cómo crear un repositorio, añadir los cambios, deshacerlos, que ya sabemos que todos metemos cagaditas, trabajar con rama, lo que os comentaba antes de, bueno, pues si quieres un desarrollo, salirte del desarrollo inicial y hacer algún trabajo aparte y luego añadirlo, pues las ramas son importantes. Y trabajar con el repositorio remoto. El tema de las utilidades, bueno, las iré mencionando con respecto, mientras vaya ilustrando las distintas operaciones que podemos realizar. Y bueno, aunque tengo aquí hecho un montón de pantallazos, por si acaso, pero bueno,
voy a intentar hacerlo en vivo y esperemos que no haya efecto demo. Cogemos los dedos. Vale. Bueno, para esta charla me he creado una carpeta Git que de vez en cuando os iré ilustrando para que veáis lo sencillo que es tener un repositorio en Git. Vale. Bueno, como podéis ver, Git funciona por comandos. Una pantalla negra y a correr y escribir comandos, con sus ventajas y sus inconvenientes. En este caso nos va a aportar rapidez y sencillez. Como veis, ya estoy ubicada, me he creado una serie de carpetas, proyectos para no perder más el tiempo. Entonces voy a empezar haciendo un proyecto en prueba Git, para que veáis que no hay trampa ni cartón. Ahora mismo está totalmente vacía la carpeta. Entonces empezamos con Git init, bueno, moviéndonos primero a donde quiero realizar, inicializar mi repositorio, y hago Git init. Vale, como veis acaba de aparecer una carpeta oculta .git, que es donde contiene todos los metadatos con los que mantener mi repositorio. Vale, primer comando útil, git status, que nos va a permitir ver cómo está ahora mismo nuestro repositorio local. Ahora mismo está la branch, por defecto es la master, la rama master. No tengo nada que subir al repositorio porque no he metido nada, está vacía. Y bueno, es interesante ver que muchas veces, entre paréntesis, Git te aporta ciertas pistas sobre cuál es el siguiente paso a seguir, lo cual se agradece. Para agilizar el trabajo me he creado un proyecto que es básicamente un hola mundo y punto, sin trampa ni cartón, si lo queréis ver, de toda la vida. Un hola mundo sin más, porque no vamos a programar nada. Así que voy a coger directamente y lo copio, junto con gitignore, que les voy a comentar qué es, porque puede ser bastante útil. Bueno, es bastante útil. Entonces cojo, lo copio, y Git ahora mismo, luego otra vez con status, reconoce que hay lo que se llaman untracked files, o sea, ficheros que todavía no tiene Git reconocidos como que forman parte del repositorio, y bueno, están ahí, digamos, de intruso, y te recomienda que los incorpores. Respecto a gitignore básicamente es un fichero que nos indica qué elementos de nuestro proyecto queremos que ignore. Los típicos OBJ, bin que se generan en compilación, o ficheros típicos de usuario que no nos interesa mantener porque no hacen más que añadir ruido y complejidad porque cada uno compila o tiene su entorno configurado de distintas maneras. Entonces, este tipo de gitignore, que se incluye directamente en la carpeta raíz, nos indica de qué elementos podemos prescindir. No tiene mucho misterio porque, además, si tenéis problemas con expresiones regulares, a mí la verdad es que me encantan, tenéis un montón de plantillas en internet para ver, según sean proyectos de Java, C# o según qué entorno de desarrollo, podéis encontrar un montón de plantillas. Y básicamente lo que va a hacer es que los únicos ficheros que mantenga una copia Git de ellos va a ser aquellos que no están incluidos aquí, que no sigan el patrón de gitignore. Vale, pues como tenemos ya esto incorporado, vamos a decirle a Git que los añada al index. Esto se consigue con git add. Aunque aparezca add file más arriba, voy a usar un punto para que básicamente incorpore cualquier cambio que se encuentre al index. Entonces, ya los he añadido sin problema. De nuevo hacemos un git status para que nos indique qué cambios se han producido. Y efectivamente, ya no dice que hayan tracked files, sino que tengo cambios pendientes de ser comiteados, o sea, de añadir a mi repositorio local. Esto significa que ya estarían en el index. Bueno, pues como esto consiste en añadir un primer proyecto a nuestro repositorio, hago un git commit -m para dejar especificado, bueno, pues un mensaje que identifique mi commit y me lo haga más sencillo. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el primer commit, subo proyecto
Hello World. Vale, y aquí ya habría creado mi primer commit. Si os fijáis, la rama es master, que es la de por defecto, especifica el mensaje, y esto de aquí no es la clave hash completa que os comenté, el identificador completo del commit, pero bueno, es la primera parte, y si en algún momento queremos hacer referencia a él en otras operaciones, que la verdad no voy a hablar mucho de ello, con poner los 4 primeros dígitos puede hacer referencia a un commit concreto. Entonces, aquí ya tendríamos nuestra primer proyecto subido a repositorio y vamos a probar a incluir algún cambio. Lo voy a editar simplemente con el Notepad porque para lo que voy a hacer. Bueno, pues yo vamos a cambiar y en vez de saludar vamos a despedirnos. Voy a guardar. Cierro porque luego... Vale, entonces he incluido este cambio aquí y Git lo va a reconocer, como ya es un fichero que tengo traqueado, de no son track, va a decir que tengo cambios not staged, o sea, básicamente que no está en el staging area, que no está en el index, que están pendientes. Entonces, en este caso, pues lo que nos interesa es incorporar nuestros cambios al repositorio. Con lo cual, de nuevo, hacemos un git add, con lo cual ya tenemos en el index y un git commit, segundo commit, solo cambio por ejemplo. Con lo cual, ya tendría mi segundo commit realizado. Si queremos ver, bueno, pues cómo va el repositorio, en qué estado está, un método que tenemos disponible, o sea, una operación, es git log. Aquí, si os fijáis, están los 2 commits que he realizado hasta ahora. Por un lado está el primer commit, viene con la fecha y la autoría, tiene también más datos, pero bueno, eso ya sería jugar un poco con las opciones que da log, que son bastantes. Y como os comenté, el código hash que identifica de forma única ese commit. Lo mismo con el último commit, y aquí, esto que veis son los punteros que mencionaba antes, que por un lado es que estoy en la rama master, y apunta a este último commit, y head, que es efectivamente en mi rama, pues el último commit que he realizado. Hasta ahora lo que ya hemos hecho básicamente es añadir al index y añadir a nuestro repositorio local. Vale. ¿Qué ocurre si realizamos algún cambio y por lo que sea queremos deshacerlo? O sea, no nos interesa. Por ejemplo, vamos a hacer otra modificación. Bien, con lo que tarda Visual Studio en arrancar. Puedo pensar, bueno, tiene que tener efecto demo por algún sitio. Ha sido poquito. Vamos a hacer un bye world, por ejemplo. Y guardamos. Vale, entonces tenemos de nuevo otro cambio. Efectivamente, lo ha reconocido Git, con Git status lo hemos sacado. Y vamos a añadirlo a nuestro index. Pero ¿qué pasa? Que no nos interesa. No queremos añadir ese cambio, queremos sacarlo y no queremos meter otro cambio y volver otra vez a incluirlo. Queremos deshacerlo. Vale, pues para eso tenemos lo que se llama git reset. Git reset tiene distintas opciones, pero bueno, voy a explicar la que es por defecto. Y normalmente lo siguiente que se especifica es el commit sobre el que queremos hacer el reset. Ahora me explico. En este caso voy a coger el head, que sería el último commit. Entonces, git reset lo que hace es que mueve el puntero de head al commit al commit especificado. En este caso no vamos a mover porque estoy indicando que es el mismo. Y copia su contenido al index. Con lo cual, con git reset head lo que estoy consiguiendo es que lo que haya en el último commit
pase a mi index y ya está, con lo cual deshago los cambios que he realizado. Hay una opción que, como su propio nombre indica, es un poquito más dura y hace que no solo sobreescriba lo que hay en el index, sino también lo que tengo en mi espacio de trabajo. Con lo cual, está muy bien si has montado un cirio en tu espacio de trabajo, pero si no quieres perder la información que tienes, solo la quieres sacar del index, pues hay que tener cuidado con esto. Pero bueno, yo voy a hacer un reset head. Con lo cual, pues ahora mismo me dice que los cambios que he realizado en Program CS no están en el index, están en stage. De acuerdo. Con esto habría deshecho el cambio que he incluido en el index. Sigue modificado en mi espacio de trabajo, pero no en el index. Como lo veis aquí, tengo cambios que no están en el index para realizar un commit. Vale, esto sería deshacer un cambio en el index. Ahora vamos a ilustrar cómo deshacer un commit. Digamos que he cogido y he hecho git add muy alegremente y he hecho un git commit pensando que todo iba estupendamente. Estupendo, he hecho el commit, pero me arrepiento. No quería yo guardar esto porque, por lo que sea, porque no quiero decir bye bye, quiero decir bye. Estupendo. Vale, pues para esto tenemos git revert, que igual que reset, pues también se especifica que es el último el que no quiero que sea. Una característica del revert es que no deshace como tal, no hace desaparecer el commit, sino que genera otro commit con los cambios deshechos. O sea, no vas a poder eliminar ningún commit, simplemente añades otro que deshace tus cambios. Entonces hago el revert y como tenía por algún lado abierto el código, efectivamente, me ha abierto con los cambios, pero bueno, lo ha deshecho. Exacto, tengo deshecho el tercer commit. Si hacemos un git log, tengo 4 commits. El tercer commit que hice con el cambio que no quería y otro nuevo que es el revert del anterior. Digamos que existen otras muchas opciones para deshacer cambios, pero bueno, estas serían las básicas, una socorrida. Otra instrucción que se me ha pasado comentaros ahora, pero bueno, os digo de pasada, de las útiles. Efectivamente, como habéis visto, he hecho un revert y bye bye world ya no está, es solo bye. Es git diff. Git diff, lo que sea que si he hecho alguna modificación en mi código, pues lo compara con lo que hay en el index y dice qué diferencia hay. También, igual que ocurre a git log, también si vas añadiendo distintas opciones al comando, te da mucha más variedad de cómo mostrar los cambios y demás. Aquí ahora mismo, como es un cambio sencillo, pues bueno, te muestra el resumen de que he eliminado esta línea y he añadido esta otra. Voy a deshacer porque seguro que acabo metiendo la pata. Y tengo los cambios aquí y salgo de aquí. Efectivamente, no hay nada. Ya he hecho los cambios, ya no hay nada. Vale, con esto tenemos un poco hecho el resumen de cómo crear el repositorio, añadir mis cambios, deshacer las posibles cagaditas. Bien, pues ahora, bueno, este es el resumen, por si tenemos problemillas, vamos a trabajar con ramas. He decidido hacerme este esquema por facilitar un poco visualmente cómo trabaja. Digamos que el estado actual, aunque al final he metido un commit más, sería que yo tengo mis 3 commits realizados y bueno, tengo la rama master, que es con la que estoy trabajando ahora, y el head. Vale. Digamos que lo que vamos a acabar buscando es lo siguiente. Para yo crear una rama, uso el comando git branch y el nombre de la rama que a mí me interese, en este caso rama 1.
Con esto ya tendría la rama creada. Importante, yo creo la rama, pero no estoy ubicada en ella. O sea, para eso hay que hacer un git checkout. Que lo que hace es que, bueno, pues cambia que mi código pase de estar en la master a apuntar al código que hay en la rama. Efectivamente, ya estaría en la rama actual. Y el estado en el que me encuentro ahora, dentro de Git, sería el siguiente. Yo sigo teniendo los mismos commits que tenía al principio, solo que ahora tengo un nuevo puntero que es rama 1, porque no he hecho ningún cambio en esa rama, y tendría mi head, como me he ubicado encima de esta rama, head, de ahí tienes, uno de los motivos por los que tiene sentido el puntero head, es que apunta a la rama en la que me encuentro actualmente, en lugar de master. Entonces, digamos que esto sería el estado actual. Vamos a hacer un pequeño cambio de añadir un commit a mi rama actual. Vuelvo a mi código. Si os fijáis, no he cambiado de carpeta en ningún momento, porque aquí ya se encarga de gestionar que yo estoy en la rama 1, por tanto el código que está aquí es de rama 1 y punto. Entonces, vamos a hacer un by wall rama 1. Y digo, vale, pues ya he cambiado esto. Voy a cerrarlo. Y le digo, vale, hago como he hecho hasta ahora para copiar cualquier cambio. Git add, git commit, y va a ser, pues bueno, primer commit, rama 1. Y hago commit. Estupendo. Si hacemos un git log, claro, como rama 1 viene de master, tengo todo el histórico de master. Y la rama, el nuevo commit que acabo de crear ya pertenece solo a rama 1. Y es donde está el head. O sea, es donde digamos que está la bifurcación. Ahora, normalmente el sentido por el que se crean las ramas suele ser porque me quiero desviar de mi desarrollo habitual. O sea, quiero hacer a lo mejor una nueva función, una nueva funcionalidad, y no quiero que los commits de ciertas correcciones que hay en principal me estorben, o mi desarrollo pueda interferir en el de otra gente. Entonces, como realmente este es el uso normal que se suele dar, llega un momento en el que hay que hacer lo que se llama un merge. O sea, incorporas la rama en la que estabas trabajando, que estás creando nueva, es rama 1, a la master. Digamos que lo que buscamos es que estando de este estado, pasar a unificarlos de nuevo. O sea, esto es ahora mismo, tras el cambio, cómo estaría, digamos, el grafo. O sea, yo estoy en rama 1 y tengo mi primer commit, que apunta efectivamente a donde estaba situada antes. Master se ha quedado en el último commit que hice sobre ella. Quizás puede ser un poco lioso al principio, pero bueno, ponéis el vídeo en bucle y ya está. Y en algún momento nos iluminamos. Vale. Entonces, ahora... Uy, he hecho algo extraño por aquí. Vale, esto se soluciona. Bueno, nada que cerrar y volver a abrir. No soluciona. Efectivamente. Bueno, ya hemos vuelto a reunir. Vale. Como comentaba, estamos en la rama 1 y ahora queremos unificarla. En este caso, nos tenemos que ubicar en la rama. Esto es importante, hacemos un git merge, pero para eso hay que ubicarse en la rama donde queremos llevarnos los datos, en este caso en la master, y decirle desde qué rama queremos hacerlo. Entonces, en este caso, hacemos un checkout a master. Efectivamente, y ahora decimos git merge y rama 1. Con lo cual ya lo hemos unificado. Como el cambio era un poco sencillo,
Perdona, me estoy adelantando los acontecimientos, sí, aquí. Como el cambio es bastante sencillo, lo único que va a hacer es mover el puntero de máster hacia rama 1, porque no ir haciendo cambios en paralelo en máster, pero si no la charla se eterniza, si hacemos una rama un poquito más larga. Entonces ha hecho lo que se llama un fast forward, que es moverla del puntero de máster hacia la siguiente rama. El caso es que yo ya tengo unificadas ambas ramas y puedo seguir trabajando con máster sin problema. O sea, ya me he llevado los cambios a máster y continuaría desde el primer commit rama 1. Esto sería un poco los pasos iniciales para trabajar con ramas. Se pueden complicar más, pero eso ya para otra charla. Y lo siguiente sería trabajar con repositorios remotos. A ver, un repositorio remoto o upstream, como tal, puedo incluso creármelo en local. La cosa está en que es el repositorio que me permite, digamos, intercambiar la información con el resto de clientes. Y tiene la peculiaridad de que no tiene ni un index ni un espacio de trabajo. Por eso se crea como repositorio vacío. Entonces voy a crear uno aquí en local y a conectarme a él y luego probaré a descargarme uno ya existente de otra ubicación. Vale, a la hora de crear un repositorio remoto, vale, voy a irme a otra carpeta distinta para que prueba Git pueda subir su código a ese repositorio. Ya tengo mi proyecto ya preparado y con mi repositorio local y lo quiero compartir con el resto de la gente, lo subo al remoto. Entonces, voy a crearme un repositorio vacío en prueba Git remoto. Vale, ya estoy ubicada aquí para que veáis que no hay trampa ni cartón. En la charla Git tengo mi carpeta repositorio remoto que no tiene absolutamente nada. Entonces, en este momento hago un git init importante con la opción ver o vare, igual que Linux Torvalds, como se pronuncie, porque es lo que me crea un repositorio vacío, que es lo que va a permitir que sea remoto. Entonces, aquí está inicializado. Como veis, todo esto son los metadatos que va a tener el repositorio, que son muy similares a lo que había dentro de la carpeta Git. Y ahora vuelvo otra vez a mi repositorio anterior para engancharme, por así decirlo, a este repositorio remoto, para que todos los cambios suban a él. Entonces, vuelvo a prueba Git y le digo que haga un Git remote add repo remoto va a ser el alias, por así decirlo, del repositorio. Y le especifico la ruta en la que se encuentra. Esto puede ser una ruta o puede ser una URL. Por hacerlo más sencillo y explicar un poco cómo generar un repositorio, lo estoy haciendo aquí. Luego veremos de otra manera. Charla Git. Prueba Git remoto. Y efectivamente ya hago referencia a ese repositorio que he generado. Con Git remote puedo comprobar que efectivamente mi repositorio remoto está ahí. Vale, ahora mismo está vacío y lo que yo quiero hacer es añadir mis cambios. Entonces, en este caso, hago un git push. Creo que tengo que especificar el repositorio que lo quiero llevar y la rama que sería. Sí, aunque bueno, creo que el repositorio solo tienes uno, no hace falta especificar a cuál lo quieres. Entonces, efectivamente, yo ya me he llevado toda mi información de mi repositorio local al remoto. Como voy un poquito justa de tiempo, voy a hacer un poquito menos, enrollarme un poco menos, porque, bueno, ya habéis visto cómo se crea un repositorio remoto y cómo se llevan los datos. Y bueno, quería mostraros cómo enlazar con un repositorio remoto que se puede hacer exactamente igual que he hecho al crearme uno en mi máquina, pero hay otra opción que es el clon, que es más sencillo porque no tienes que tener un repositorio creado, ya te lo creas solo y se descarga todo. En este caso, bueno, voy a irme otra vez de nuevo a otra carpeta limpia.
local, que está vacía. Probagit local, no tiene absolutamente nada. Y voy a clonar un repositorio que ya he subido previamente a GitHub. Como otra, o sea, GitHub, entre otras, es un repositorio en internet, digamos, o sea, una página en la que puedes subir tus propios repositorios de Git. Entonces, mi repositorio remoto lo he creado ahí en abierto y ahora lo descargaría. Luego hablo un poquito más en detalle. Y como ya veis que para escribir a veces se me traba un poco las letras, pues pongo la URL del repositorio que he creado, que es prueba Git en GitHub. Como veis, la carpeta está totalmente vacía en local. Y me llevo la URL a mi repositorio prueba Git, que básicamente tiene lo mismo que hemos estado probando hasta ahora, un Hola Mundo, y está clonándolo. Y efectivamente, se ha bajado la carpeta, bueno, como esto se llama prueba Git, lo he descargado aquí, y tengo mi Hola Mundo con mi Git is now, mi punto Git, igual que cualquier otro. Y con esto, digamos, ya podrías empezar a trabajar enganchándote a cualquier repositorio remoto que haya por ahí o de tu empresa, simplemente con un clon. Y lo que hace es que te unifica las operaciones. No falta que hagas un init por un lado, luego le pongas qué remoto es, hagas un pull, que por cierto, el pull, bueno, ahora no descargará nada, pero funciona igual que el push, solo que descarga. Repo remoto, no, aquí no, porque no tiene alias. Bueno, creo que con un pull a secas podría. Que efectivamente, no, sí, repositorio Git. Git. Bueno, he tenido aquí un problema que ahora mismo me estoy bloqueando y no sé muy bien por qué, que me ha faltado, pero bueno, o sea, aquí tenéis el pull especificado y de verdad os juro que me ha salido, lo tenéis aquí. No me voy a parar más. Este sería un resumen rápido de las principales operaciones que podéis usar y para todo lo demás, GitHelp. GitHelp o cualquier recurso de los que haya por internet. Yo espero que con esto podáis meter un poco de cabeza y que haya sido capaz de explicarme bien. Ya un poco para finalizar, herramientas que nos facilitan la vida. Porque claro, esto de comandos hay gente que le encanta y hay gente que ya se vuelve más cómoda y no tan cómoda, que es más sencillo con una interfaz. Y bueno, pues han salido herramientas gratuitas y no tan gratuitas para usarlo. Las más conocidas son Git Extensions y SourceTree, que sí son totalmente gratuitas. Fork es de pago. Yo he probado a descargármela de prueba y en principio no me ha pedido nada especial ni todavía se ha cancelado. No sé muy bien cómo tienen pensado hacerlo. Y por supuesto, como soy de .NET, Visual Studio tienes tu menú para trabajar con las ramas sin necesidad de usar estas aplicaciones. La facilidad que te da es que estás con tu propio código y no tienes que salir de Visual Studio. Y como esto supongo que habrá cientos de herramientas más. Os voy a poner un ejemplo de cómo sería SourceTree. Más o menos todas tienen una interfaz muy parecida, fork esclavada. Y bueno, pues siempre tienes tu histórico con el listado, esto sería como un git log. Por hacerlo más, para que os hagáis un poco la idea, he metido aquí, tengo una rama master que es la azul y he hecho algunos cómics y he creado una rama de nuevo desarrollo que luego he mergeado, por hacerlo más interesante. Esto de gráficos, este grafo de aquí de la izquierda es muy característico, que muchas veces te ayuda a aclararte y otras te termina de liar más. Pero bueno, es acostumbrarse a usarlo. Y bueno, vais haciendo clic sobre los distintos cómics y tienes toda la información del cómic, los cambios que se han realizado. Puedes hacer cambio de rama simplemente con doble clic, ya estás pasando de máster a nuevo desarrollo, por ejemplo, que es la otra rama. File status, que lo que te aporta es básicamente los cambios que has realizado en el fichero. No sé cuál es esta. Voy a ver si puedo abrir OpenPath, Clipboard, que como tengo tantas carpetas abiertas no sé dónde apunto. Bueno. Bien, Visual Studio otra vez. Vamos a hacer un cambio, más que nada para que veáis cómo se modifica.
no sé, verían los cambios. Y aquí tengo el file status. Como veis, aparecen todos los pendientes de cambio. Yo he realizado esta modificación de añadir un exo y ahora mismo está, no está en el index, había que hacer un stage, entonces ya lo tengo en el index y aquí pongo el mensaje que sea y hago un commit. O sea, al final, quieras que no, es un poquito más amigable que la consola. Según, es más, que aparece el commit ya te está avisando. Y bueno, te deja hacer los push, branch, merge, pues lo que te aporta una interfaz. Y luego lo que comentaba antes, bueno, repositorios gratuitos son al final webs donde alojar tus propios repositorios remotos para compartir tu código o, no sé, o trabajar con algún proyecto entre varios. Hay gratuitos. Si ya vas a nivel empresarial, bueno, ni siquiera vas a usar una web como tal. Se te prepararás a mejor web o... Pero bueno, en principio para uso convencional suelen ser gratuitos. GitHub es el que he usado con mi repositorio, que lo puedes crear tanto privado como público. Claro que antes solo podía ser el repositorio público. Y Bitbucket son los más conocidos. Tú entras en cualquiera de estas webs y puedes empezar a trabajar con creando de tu repositorio remoto ahí. Bueno, y ya para terminar, después de toda esta chapa que os he soltado, ¿por qué usar Git? Vale, pues más o menos lo he comentado un poco cuando describía las características de Git. Por un lado, seguridad, porque a ver, al final, cualquier persona que se descargue una copia para trabajar se descarga el repositorio completo. O sea, lo va a tener el becario, el analista, todos van a tener una copia del repositorio, con lo cual, si el principal o el central le pasa algo, pues seguimos teniendo el repositorio disponible. Trabajo sin conexión. Al final yo tengo mi workspace, el index, el repositorio local que está dentro de mi máquina contra un repositorio remoto. O sea, yo hasta que no suba ese repositorio remoto puedo trabajar perfectamente en local en mi máquina sin necesidad de estar conectada. O sea, cualquier commit o incluso creación de rama no hace falta que tenga conexión. Y esto también, por ende, me añade más rapidez. Si trabajo en local, pues más rápido que ir contra un repositorio remoto y tener que hacer o sea, mandar ahí las operaciones de pull-push. Entonces, digamos, son las principales ventajas de Git. Si quieres añadir el pero al tema de la rapidez, que bueno, el clone, al final, como te descargas entera el repositorio, pues tarda un poquito más, no te está descargando solo una copia. Pero bueno, solo lo haces la primera vez que te conectas al repositorio. Y luego inconvenientes, pues la curva de aprendizaje. O sea, si ya sin ningún momento te ha entrado duda de nada durante toda esta charla, o querías profundizar sobre algo o algo no te ha quedado claro, es que ya sabías de Git y no te hacía tanta falta la charla, porque es complejo. O sea, sobre todo si vienes de ciertos entornos, en mi caso TFS, que no tienes el concepto de commit por un lado y push por otro. O sea, haces un check-in y tú has hecho estos cambios y se suben y punto. Entonces, pues bueno, no suele ser trivial, pero bueno, una vez practicas, te pegas, como todo en esta vida, pues te desenvuelves y le coges cariño. Y ya no se me han ocurrido más inconvenientes, sinceramente. La gente habla muy bien de Git. Y yo incluida, aunque tenga esa relación de amor-odio, porque hay veces que no salen las operaciones o haces un reset o un revert que no sale muy allá. Y bueno, esto sería un poco la charla. Espero que hayáis salido con más aclaraciones que dudas. Y si no, bueno, voy a saltar una diapositiva. Tenéis un montón de recursos que son los que he utilizado básicamente para las charlas, que bueno, les echáis un vistazo. Los cheat sheets que se llaman, que son los resúmenes, están muy bien, los hay por internet para tener tu hojita ahí y revisar el código. Y el libro ProGit, pues es gratuito y es muy completo, pero bueno, si ya le coges muchas ganas a Git, mola bastante. No me lo he terminado, pero lo que está leyendo te lo explica muy bien. Y bueno, y por supuesto tengo que hacer referencia de dónde he sacado los gráficos, por esto de derechos de autor. Y también una recomendación, si os ha gustado más o menos los diagramas, al margen de la calidad y habilidad para hacerlos más
más bonitos o menos. Diagrams.net es la aplicación que he usado y está muy bien, porque te sirve hasta para UML o casos de uso o lo que quieras hacer. Y bueno, y muchas gracias por aguantarme y bueno, y anfitriona, o sea, y al grupo de Women for Technical Talks por haberme dado esta oportunidad junto con los patrocinadores. Así que nada, muchas gracias y cuidaos.